presentar la siguiente mesa, que es, pues creo que es una de las cuestiones más importantes que rodean las enfermedades poco frecuentes, y son los datos. Son realmente valiosos tener esos datos, tener información y compartirlos, generar conocimiento. En la mesa de hoy vamos a hablar con dos grandes profesionales que tienen una dilatada experiencia en analizar, en conocer, en compartir, en extraer datos, información y, por supuesto, el paso siguiente, que es el acceso a medicamentos a raíz de tener esa información. Vamos a hablar con la doctora Eva Bermejo, que es la directora del Centro de Salud Carlos III en enfermedades poco frecuentes, en enfermedades raras, y también con el doctor Marcos Timón, que es experto, también miembro de la Agencia Española del Medicamento. Son cuestiones realmente importantes. En España tenemos un registro de enfermedades poco frecuentes, también hay distintos registros autonómicos y es realmente valioso tener esa información para luego alcanzar pues, esos ensayos, esas terapias y todos esos procesos que estamos aquí hablando en estos días en este Congreso Internacional. Así que, sin más, doy la palabra a la doctora Bermejo para que comience su intervención para hablarnos de algo tan importante como son los registros de pacientes. Muchísimas gracias, Pedro, por la presentación y gracias a los organizadores por esta invitación. Como comentaba Pedro, voy a hablar de la importancia del registro de pacientes con enfermedades raras. Quiero agradecer especialmente a Retina Murcia y a David, que se ha ocupado de que todo fuera perfecto en la organización de este congreso y que ha puesto tanta ilusión en ello. Y todos tenemos que agradecérselo. Pacientes, investigadores, políticos, comunicadores, todos tenemos algo que ver con las enfermedades raras porque a cualquiera nos puede tocar, ¿no? Y algunos lo saben muy bien en primera persona. Creo que en el programa no aparecía la palabra enfermedad rara hasta esta mesa. Entonces, simplemente para saber de qué estamos hablando y para estar todos de acuerdo en que estamos hablando de lo mismo, simplemente comentar que la definición de enfermedad rara que tenemos adoptada en España es la de la Comunidad Europea, la de la Unión Europea, que en el año 99 el Parlamento Europeo publicó y el Consejo de Europa publicaron pues una normativa en la cual se recogía la definición de enfermedad rara y respondía a una necesidad de los pacientes y sus familias, porque era necesario que se investigara, necesario que se buscaran terapias y había terapias por las que ninguna farmacéutica, ninguna industria farmacéutica daba nada y, por tanto, era necesario tratar de promover que esa investigación se desarrollara igual tanto para una enfermedad muy frecuente, muy prevalente, como para una enfermedad poco frecuente. Entonces, se definió una enfermedad rara como una patología que se presenta en la población en menos de 5 por cada 10.000 individuos. Hay enfermedades que son muy poco frecuentes, que llamamos ultrarraras. Sin embargo, globalmente sí que componen un colectivo inmenso. En España, 3 millones de personas, en Europa, 33 millones de personas afectadas por enfermedades raras y en todo el mundo, 300 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Por tanto, un colectivo mayor que muchos de los países que conocemos. Y, por tanto, hay que tener en cuenta a este gran grupo de patologías. Tipos de enfermedades raras hay muchas. No, creo que la letra es bastante pequeña. Podemos clasificar las enfermedades raras atendiendo a distintos criterios, por el momento en que se diagnostican, por el momento en que aparecen los primeros síntomas, por el área o sistema anatómico al que afectan, por el tipo de manifestaciones, la amplitud de esas manifestaciones, las consecuencias, si producen discapacidad o no. Es decir, podemos hacer múltiples clasificaciones, pero lo importante es conocer individualmente cada una de ellas y globalmente poder adoptar medidas que puedan contribuir al avance en beneficio directo de los pacientes y sus familias. Yo trabajo en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Tenemos dos campus, el campus de Majadahonda y el campus de Chamartín, y en cada uno desarrollamos distintas labores. Tenemos el laboratorio clásico en Majadahonda y lo que llamamos el laboratorio seco, donde trabajamos con ordenadores en el campus de Chamartín.
y este es el gran grupo de personas, magníficos profesionales con los que tengo la suerte de trabajar todos los días en el instituto, dirigiéndolo. Este es el organigrama del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, donde tampoco pretendo que leáis todas las cajitas que tenemos, pero sí que quiero destacar una de ellas. Abordamos pues, múltiples aspectos, la epidemiología, la terapia génica, terapia celular, modelos animales de enfermedad, múltiples formas y enfoques de la investigación, pero quiero destacar el registro que es del que me han pedido los organizadores que os transmita hoy cuál es nuestra labor y cuáles son las ventajas de un registro. Cuando hablábamos antes de que hay muchas personas con enfermedades raras, bueno, pues a lo mejor vamos por la calle y nos pregunta alguien, pues no sé dónde están las personas con enfermedades raras, entre otras cosas porque muchas tienen una discapacidad que les impide hacer una vida normal, entre comillas, como decimos, ¿no? Entonces, cuando hay muchas personas que no tienen voz, que no tienen movimiento, que no tienen modo de hacerse notar y de que se sepa que están ahí y que tienen unas necesidades o tenemos unas necesidades, es importante que tengamos datos sobre todo este colectivo y para eso está el registro de pacientes con enfermedades raras. Las enfermedades raras tienen múltiples necesidades, como además son muy heterogéneas, pues hay multitud de necesidades y lógicamente todas deberían ser abordadas. Aquí simplemente os muestro pues, agrupados en círculos distintos tipos de necesidades identificados por Eurordis, que es el consorcio de organizaciones de pacientes a nivel europeo. Pues hay necesidades pues, que exista un plan o una estrategia nacional de enfermedades raras, necesidades en cuidados, en investigación, en múltiples aspectos. No pretendo entrar en detalles, sino simplemente que veáis ahí en esos círculos que están agrupados distintos tipos de necesidades. Y hay uno que se refiere a los datos, poner los datos a disposición para que puedan generar conocimiento y beneficio para los pacientes. Hay un gran desequilibrio, y hay que destacarlo, un gran desequilibrio entre las necesidades y los recursos que tenemos. Muchas necesidades, pocos recursos, y eso desequilibra la balanza. Pero tenemos que trabajar siempre para tratar de equilibrar esa balanza y que con los pocos recursos que hay los optimicemos para tratar de conseguir el máximo beneficio para todos. Simplemente os muestro en esta diapositiva lo que ha sido un poquito la historia del registro de pacientes y el registro de enfermedades raras a nivel nacional. En el año 2005 iniciamos la actividad de registro en el Instituto de Salud Carlos III, en el instituto que ahora dirijo. En el año 2012 se creó Spain RDR, que era, bueno, pues fue un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, pero a iniciativa de IRDIRC, que es el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras. Y a raíz de eso se sentaron todas las bases para la generación posterior de lo que ahora es el Registro Nacional de Enfermedades Raras y el registro de pacientes con enfermedades raras. Es decir, que son dos registros. Como veis en la parte de la derecha de la diapositiva, esa es la situación actual. Un Registro Nacional de Enfermedades Raras, responsable el Ministerio de Sanidad, aunque lo gestionamos desde el Instituto de Salud Carlos III, y en la parte inferior el registro de pacientes con enfermedades raras que gestionamos totalmente en nuestro instituto. Retos a los que nos hemos tenido que enfrentar en la actividad de registro. Por una parte, integrar datos de diferentes fuentes, que si son heterogéneas tenemos que tratar de compilarlos de modo que nos produzcan un resultado de utilidad, que podamos analizar y que nos dé conclusiones útiles. Preparar la lista, entre comillas, la lista de enfermedades raras, que aunque hay muchas listas de enfermedades raras, bueno, pues hay que consensuar, ver cuáles son realmente raras, cuáles no lo son, porque puede haber patologías que alguien diga que son raras y realmente no cumplen la definición de enfermedad rara. Por muy extrañas que sean, no cumplen esa definición en base a su frecuencia. Hay diferentes sistemas de codificación para los distintos sistemas sanitarios. Encima, además, estos sistemas son cambiantes y eso añade dificultad. Teníamos que establecer un conjunto mínimo de datos, porque podemos querer abarcarlo todo, pero por querer abarcar, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, pues un poco ocurre esto. Tenemos que seleccionar unos datos que realmente son esenciales para llevar a cabo investigación sobre enfermedades raras.
y que esos datos puedan ser manejados por todos los que participan o participamos en ese acto de la investigación. Hay que coordinar e integrar incluso legalmente el manejo de esos datos. Por ejemplo, si están en las comunidades autónomas y queremos centralizarlos de un modo federado, pues tenemos que buscar un abrigo legal para todos esos datos. Y hay que validar los diagnósticos, por supuesto. Si queremos tener los datos bien depurados, hay que validar los diagnósticos. Y muchas otras dificultades que a lo mejor no merece la pena detallar ahora mismo. Entonces, tenemos un registro de pacientes con enfermedades raras y un registro nacional. ¿Y por qué esta diferenciación? Bueno, pues porque en el registro de pacientes se incorporan los propios pacientes o sus representantes legales o sus médicos con el consentimiento del paciente o su representante, incorporan los datos al registro. Por tanto, como lo hacen de manera voluntaria, van a estar seguramente dispuestos a dar más información que la que somos capaces de capturar dentro del Sistema Nacional de Salud para alimentar el registro nacional, el registro estatal de enfermedades raras, que tiene una base poblacional. Quiere decir que tenemos información de todos los pacientes, teóricamente de todos los pacientes con enfermedades raras en la población. ¿Pero cuánta información tenemos de ellos? Pues lógicamente, al tener muchos más pacientes, podremos tener, de momento, con la potencia actual, tenemos mucha menos información. Entonces, eso nos establece pues, esa diferenciación. En la parte de la izquierda representa el registro de pacientes. Tendremos menos pacientes porque son los que se han querido incorporar voluntariamente al registro, pero con mucha información, una información muy robusta. Mientras que en la parte de la derecha, con base poblacional, tendremos toda la población, muy amplia, ese grupo de estudio, pero tendremos muy poquitos datos, por tanto, una información menos robusta que en el otro caso. Cada uno tiene sus ventajas, ni uno es mejor ni el otro es peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva os muestro la portada del informe RER del Registro Estatal de Enfermedades Raras de 2021, que se publicó pues en septiembre del año pasado, con datos de 2010 a 2008 que se han podido recopilar. Y aquí veis lo que decíamos antes, ¿se puede abarcar mucho? Pues no se puede abarcar tanto. De momento, en septiembre del año pasado había 22 enfermedades raras incorporadas al registro estatal, con la información sobre diagnósticos validada, información totalmente fidedigna, captada desde las comunidades autónomas, desde los sistemas sanitarios de cada una de las comunidades autónomas. 22 enfermedades. ¿Cuántas enfermedades raras hay? ¿Alguien puede decirlo en la sala? 6. Sí, alrededor de 7.000, pero probablemente sean incluso más porque a medida que avanzamos en nuestra potencia a nivel molecular para detectar enfermedades raras, pues van apareciendo mutaciones nuevas, enfermedades nuevas. Por tanto, 23 enfermedades entre 7.000, pues nos queda evidentemente un largo camino. Este era el desequilibrio que veíamos en cuanto a la cantidad de datos disponibles en cada uno de los registros. Muchos datos en el registro de pacientes, no tantos en el registro de base poblacional. Y a mí me gusta poner esta diapositiva, que no ponemos registro de pacientes versus registro poblacional, sino registro de pacientes más registro de base poblacional, porque pueden ser o aspiramos a que puedan ser complementarios. En el registro de pacientes podemos realizar investigación. Como vamos a recoger los datos que seleccionemos, vamos a poder diseñar exactamente la investigación y los datos que vamos a recoger. Mientras que en el de base poblacional pues va a ir enfocado más bien a las políticas sanitarias, al diseño de políticas sanitarias, políticas de prevención, planificación de recursos, etcétera. Y podremos hacer distintos tipos de investigación, tanto en uno como en otro. En uno estudiaremos la frecuencia, la incidencia, la mortalidad, la historia natural de la enfermedad, mientras que en el registro de pacientes podremos pues recoger muestras biológicas en el biobanco, proponer ensayos clínicos a los pacientes cuando estos ensayos están disponibles, analizar la historia natural de la enfermedad cuando hacemos un adecuado seguimiento y otras múltiples posibilidades. Y entre uno y otro pues componen lo que llamamos el registro de enfermedades raras en España. Ya digo, hay múltiples fuentes de información, pero es muy importante en todas esas fuentes realizar esfuerzos de validación en el registro de enfermedades raras. ¿Qué utilidad tiene el registro? Pues, por ejemplo, podemos cuantificar
Para la planificación sanitaria, si necesitamos saber cuántas personas con enfermedades raras oculares hay en una determinada comunidad autónoma, pues tendremos que saber cuántas personas hay para planificar esos recursos de su atención. Podemos analizar las distintas afectaciones por sistemas corporales. En este caso, por ejemplo, os muestro un ejemplo de la utilidad del registro en el cual investigamos sobre la mortalidad basada en un registro debida a enfermedades raras congénitas en España. Podemos analizar cómo ha progresado a lo largo del tiempo. Podemos distribuir las personas afectadas por sexo y entonces podemos decir pues, si las mujeres, los hombres o cualquier otro género puede verse más o menos afectado por una determinada enfermedad. No pretendo que veáis ni las cifras ni los números, simplemente que os hagáis idea de que son multitud de datos los que se pueden analizar, se les puede dar distinta forma. Aquí, por ejemplo, os muestro la representación geográfica de la mortalidad de una enfermedad en concreto, ¿vale? Entonces, veis que hay distintos colores, pues evidentemente tendremos que identificar aquellos lugares donde hay una mayor mortalidad por estas enfermedades, porque a lo mejor está ocurriendo algo ahí, que no tengan medios para desplazarse a un centro sanitario cuando se encuentran en un estado más crítico y, por tanto, fallecen antes de llegar a un centro sanitario. Hay que analizar las causas para tratar de prevenir y proporcionar la mejor atención a las personas, ¿no? Esos clústeres, esos acúmulos de mortalidad son puntos que nos están levantando una bandera, una luz roja, diciendo aquí está pasando algo y, por tanto, tenéis que analizarlo. Toda esta información ha llegado a componerlo el Atlas de Mortalidad debido a enfermedades raras en España, que es públicamente accesible, editado por el Instituto de Salud Carlos III, que está a disposición de todos. Hablaba antes del Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras. Uno de los objetivos de IRDIRC tiene 3 objetivos esenciales. Uno enfocado al diagnóstico, el otro, bueno, vamos a ir viéndolo. El primero de tales objetivos, hay que tratar de que las personas con una enfermedad rara reciban una atención adecuada lo antes posible, de modo que sean diagnosticados dentro del primer año después de los primeros síntomas. De momento es un futurible porque esto generalmente no es posible en todos los pacientes con enfermedades raras. El objetivo 2, que se alcancen 1000 nuevas terapias para enfermedades raras, que se aprueben 1000 nuevas terapias. Este objetivo hubo que remodelarlo porque el objetivo inicial eran 200 terapias y este objetivo se alcanzó antes de que finalizara el plazo para lograrlo. Por tanto, bueno, pues es una buena noticia. Y el objetivo tercero, que se desarrollen metodologías precisamente para valorar el impacto tanto del diagnóstico como de las terapias, porque si tenemos una terapia seleccionada, pero vemos que no tiene ningún impacto sobre la vida de la persona, pues está claro que hay que buscar alternativas. No nos podemos conformar con que exista ya una terapia para una enfermedad, sí podemos buscar y aspirar a algo un poco mejor. Dentro de este marco de los objetivos que marca IRDIRC a nivel mundial, se creó en el IER el programa Spain-UDP, que es un programa para casos sin diagnóstico, y se alinea perfectamente con el objetivo 1 de IRDIRC. Porque si es difícil vivir con una enfermedad rara, pues imaginemos lo difícil que puede ser vivir con una enfermedad rara sin diagnóstico. Spain-UDP es un programa que está en contacto con el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras y con el registro de pacientes con enfermedades raras. Es decir, que todas las personas sin diagnóstico o entran a través del registro o si solicitan entrar en el programa sin diagnóstico, pasan inmediatamente, con su consentimiento, por supuesto, al registro de pacientes con enfermedades raras. Es decir, todo esto son herramientas y programas que tenemos que son complementarios y que van en la misma dirección de tratar de favorecer el beneficio de los pacientes. Spain-UDP es el programa para casos sin diagnóstico, donde el diagnóstico es nuestro reto compartido. Esto es una cosa que se pone de manifiesto, la importancia de este tipo de casos se pone de manifiesto, pues, por ejemplo, por FEDER, por multitud de organizaciones en todo el mundo. Lo que comentábamos antes, que si vivir con una enfermedad rara es un camino a la montaña, vivir sin diagnóstico lo es mucho más, la pendiente es mucho más pronunciada.
Si no hay un diagnóstico, no se puede procurar un tratamiento. En su lugar hay que recurrir a tratamientos que tienden a paliar los síntomas, pero no van al origen del problema. No se puede acceder a ayudas especialmente diseñadas para estas personas con un diagnóstico, y ese retraso diagnóstico es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades raras. Este es un programa que puso en marcha el profesor Manuel Posada, de LIER, que fue distinguido con el Premio Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras precisamente por su amplia labor en este campo. Creó este programa a imagen y semejanza del programa norteamericano de casos sin diagnóstico, del cual os muestro aquí un par de publicaciones. En el programa SPEN-UDP mantenemos relación con todas esas herramientas y redes internacionales con las que tenemos contacto. Es decir, que aprovechamos al máximo todos los recursos. Somos un grupo multidisciplinar de clínicos de diferentes especialidades, biólogos genetistas, bioinformáticos, y eso nos permite que estudiemos los pacientes de manera coordinada. Aquí os muestro una fotografía de parte del grupo, la página web del programa de Sin Diagnóstico, que ya digo que está vinculado al registro. Este programa tiene una serie de fases que vamos recorriendo para tratar de llegar a ese diagnóstico de las personas. En esta publicación podéis encontrar detalles sobre el programa, destacar la vinculación con el biobanco, con el registro y con la base de datos de mutaciones. Podemos estudiar la distribución geográfica de los pacientes sin diagnóstico, precisamente para ver dónde tenemos que poner un poco más de atención. Podemos incluso realizar distribuciones, ver si las mujeres tienen menos diagnóstico que los hombres o no, pero siempre sobre la base de la colaboración. ¿Cómo inscribirse en el registro de pacientes con enfermedades raras? Esta es la página web y hay distintas formas de inscribirse. Hay información sobre el registro de pacientes e información sobre las enfermedades. Hay posibilidad de inscribirse a través del registro web, a través de con un certificado electrónico o bien por correo postal. O sea que si uno quiere inscribirse hay distintas posibilidades de hacerlo. Ahí se recogen todos los datos que se incluyen en el registro. Y quiero destacar aquí la labor realizada por ONERO, es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, con el cual establecimos un convenio que se publicó en el BOE en el año 2019. Lo que se pretendía, hubo una serie de tareas iniciales en las que se inició el trabajo y eso sirvió como base para luego el posterior registro. Lo que se intenta es que participen todas las entidades interesadas en ese registro, tanto pacientes como instituciones públicas, universidades, organismos como la ONCE, fundaciones, obras sociales, que pueden contribuir a favorecer precisamente ese registro. En el acuerdo establecido con ONERO se establecieron las bases, los objetivos que se pretendían para tener precisamente noción de cuántas personas con enfermedades raras oculares hay en España y cuáles son los factores que caracterizan a estas enfermedades. Simplemente os presento aquí una primicia que me han dejado los responsables de ONERO para mostraros en este evento. Esto es un borrador del dossier que están ahora mismo ya ultimando y me han permitido que mostrara algunas de las imágenes y quiero agradecer aquí a los responsables de ONERO que hayan tenido la generosidad precisamente para mostraros algunos de los resultados del duro trabajo que vienen desarrollando por el registro de pacientes con enfermedades raras oculares. Dentro del registro, tienen también un canal de YouTube donde podéis ver. Dentro del canal de YouTube de ONERO podéis ver qué es el registro de enfermedades raras, cómo hacer una solicitud de registro y cómo acceder y modificar el registro, ¿vale? Entre las enfermedades raras oculares, simplemente destacar que el registro contiene un total de 215 patologías que están ordenadas de acuerdo con los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la versión 10, que actualmente en el registro hay 1.074 pacientes registrados con enfermedades raras oculares, es decir, que faltan muchos.
y, por tanto, tenemos que trabajar en ese sentido. Las enfermedades raras oculares se ha visto que afectan por igual a hombres y a mujeres. Hay 74 patologías diferentes de las 215 que decimos que existen en el libro de códigos. Y las más frecuentes, que podéis tener curiosidad, son la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt. Aquí os muestro simplemente una distribución por años donde veis que ha habido un grandísimo incremento en el año 2021 que respondió precisamente a una promoción que hizo la ONCE para que las personas con enfermedades raras oculares se incorporaran al registro de enfermedades raras. Por tanto, vemos aquí que la promoción de distintas entidades puede ser muy importante a la hora de dar visibilidad a estas patologías. Aquí simplemente mostrar la distribución de las sedes de Onero y simplemente mostrar, no voy a entrar en detalles en qué consiste, pero mostraros que estamos totalmente alineados y participamos en él, de hecho, liderando varios paquetes de trabajo del Programa Europeo Conjunto de Enfermedades Raras, siempre tratando de incorporar todas aquellas tendencias que estamos viendo que en otros países pueden estar teniendo resultados, incorporarlo también a nuestro ámbito en España. Las cifras, calculamos que estamos dentro del programa conjunto europeo representados el 85% de las entidades interesadas que participamos en el ecosistema de las enfermedades raras, tanto pacientes como infraestructuras, investigadores, generadores de políticas. El objeto de la iniciativa es que los avances de la investigación lleguen lo antes posible a los pacientes y, por tanto, puedan beneficiarse lo antes posible de todos los avances que vamos haciendo. Y con esto ya finalizo, simplemente hacer esta pregunta. Si tienes una enfermedad rara y quieres que tu enfermedad sea mejor conocida, te puedes registrar en el registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Y con esto finalizo. ¿On time? Muchas gracias. He ido muy deprisa porque quería contaros muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación el doctor Marcos Timono nos va a hablar. Él es uno de los responsables de la Agencia Española del Medicamento y nos va a hablar de eso que sucede después de obtener datos y poder alcanzar terapias personalizadas, haber hecho antes ensayos clínicos, etcétera, el acceso a los medicamentos. Doctor Timón, es su momento. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y gracias infinitas por invitarme a este congreso y por la excelente organización. Yo no estoy seguro que esté ahí al final de los datos. Yo estoy también en la parte de la generación de los datos y en el análisis de los mismos. Hay una parte luego muy importante en lo que es el acceso a los medicamentos en la que nosotros como agencia ya no participamos y me consta que es bastante crítica y es lo que va desde la aprobación hasta que se decide si se reembolsa o no y qué precio se le pone. Y, en fin, todo el mundo creo que es consciente de que España no es un país rápido en ese sentido, pero no me hago responsable de esa parte y soy tan crítico como el que más, ¿vale? Yo trabajo en una parte de la agencia que es la División de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología. No sabía muy bien cómo enfocar la charla, voy a hablar un poco de lo que es la agencia y cómo funciona la regulación de medicamentos. Yo llevo en la agencia, creo ya 17 años o por ahí. Antes estuve haciendo investigación básica durante bastante tiempo. Y cuando entré en este mundo me di cuenta de que los medicamentos es probablemente el bien de consumo más regulado que existe en el mundo, ¿no? O sea, no hay nada que se pueda tocar en un medicamento sin autorización previa de las autoridades. La regulación genérica, que es común en toda Europa, está aquí. Es una directiva del 2001 que obviamente empieza a estar anticuada y ahora mismo hay un movimiento para cambiar y revisar la legislación de medicamentos a nivel europeo. Desde el 2001 hasta ahora pues ha habido nuevas directivas que han ido añadiendo matices o elementos importantes, pero se ha decidido que es el momento quizás de hacer una revisión en profundidad. Como todo lo que se hace a nivel europeo, obviamente llevará bastante tiempo, así que no esperéis que esto se solucione al año que viene, ¿no?
Como son directivas, están traspuestas en leyes nacionales y la ley española también ha evolucionado. Esta es la última versión que tenemos, aunque también está ahora en revisión y creo que como muy tarde el año que viene saldrá la nueva revisión de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos en España, que es como técnicamente se la conoce. Los medicamentos, como digo, están muy regulados y las agencias, que somos los organismos responsables de esa regulación, intervenimos en todas las fases del mismo. Desde el momento en el que una compañía o un investigador clínico quiere probar algo en pacientes, tiene que recibir autorización por parte de la agencia. Esto que pone aquí es obviamente una figura ideal en la que se empieza por un fase 1 con pocos pacientes, donde se mira la seguridad de lo que queremos probar, un fase 2 donde buscamos una dosis, un fase 3 donde tratamos a cientos o posiblemente miles de individuos y sacamos una información que nos permite decidir sobre si el medicamento funciona o no, es seguro y eficaz, básicamente, que es como lo decimos nosotros, ¿no? Obviamente, este plan de desarrollo hay que adaptarle a las enfermedades concretas, porque en el caso de las enfermedades raras, obviamente, no tenemos una N de pacientes suficiente como para hacer grandes ensayos clínicos. El ensayo clínico ideal para un regulador es lo que llamamos un ensayo randomizado, controlado con placebo y doble ciego. Es decir, nadie sabe lo que está poniendo, hay dos grupos de pacientes, unos reciben el tratamiento convencional y a otros se le añade el medicamento en investigación y nadie sabe lo que se está usando, con lo cual no hay sesgos y al final se hace una evaluación estadística porque tenemos un número amplio de pacientes y nos da una significación estadística y decimos esto funciona, esto no. Pero lamentablemente eso esa situación ideal se da en pocas ocasiones, ¿no? Con lo cual muchas veces tenemos que recurrir a registros, tenemos que recurrir a historias naturales de la enfermedad para poder tener un comparador que nos permita sacar al final una conclusión sobre si lo que está en la evaluación realmente funciona o no, porque a veces el ojo, la interpretación nos hace ver cosas que luego en la práctica no son reales. Esta es la sede de la agencia, estamos en Madrid. Y esto es un poco la organización. Tenemos áreas para medicamentos veterinarios, para medicamentos humanos, dispersión, cosméticos, etcétera. No voy a entrar en los detalles. Aquí sí que he puesto alguna cifra sacada de la última memoria que hemos publicado. Como veis, esto corresponde al año 2021, ha salido hace pocos meses, en 2022, y ven que hay más de 1.000 medicamentos nuevos autorizados en solo un año. Que hay casi 1.000 ensayos clínicos autorizados en solo un año y luego además que el tsunami del COVID pues nos ha tenido paralizados durante mucho tiempo. Ahí ven que hay como 8.000 y pico solicitudes para ensayos de cosas frente a la COVID, ¿no? Y aquí viene la parte en la que más me gustaría incidir, y es que mucha gente, por desconocimiento, pues cree que las agencias somos una mera oficina en la que uno presenta un papel y le ponen un sello y ya tiene su medicamento o su ensayo clínico registrado, ¿no? Y realmente no es así. O sea, a nosotros nos tienen que, para autorizar algo, tenemos que revisar un montón de información habitualmente y pedir información adicional cuando no estamos satisfechos y mandar inspectores hasta que al final podemos tomar una decisión. Y eso obviamente requiere expertise o experiencia y también requiere tiempo y mucho personal. Entonces, si miráis esos números, pues os podéis hacer una idea de lo liados que hemos estado últimamente, sobre todo por culpa del COVID, que realmente nos ha tenido un poco paralizados con respecto a todo lo demás. Pero aún así hemos conseguido autorizar más cosas, ¿no? Como digo, cuando un medicamento termina su fase de desarrollo clínico y ya quien lo está desarrollando, que suele ser una compañía farmacéutica, pero también puede ser un centro académico, cree que tiene datos suficientes como para conseguir una autorización de comercialización, llega a las agencias y presenta un dossier de registro que tiene esta estructura de triángulo. Todo eso es información que hay que aportar, que parece poca, pero en la práctica pues son gigas y gigas de documentación.
La parte final es la que realmente se evalúa y contiene 3 módulos principales. El módulo que llamamos de calidad, que es en lo que yo más trabajo, que consiste en todos los aspectos que tienen que ver con la fabricación y los controles del medicamento. La parte central es el módulo 4 que llamamos, que es el dossier de no clínico o preclínico, que consiste en todos aquellos experimentos que se han hecho o datos que se han generado fuera, digamos, de los pacientes, ¿no? Pueden ser en estudios en líneas celulares in vitro, pueden ser en animales, etcétera. Y el módulo 5 es el de la información clínica propiamente dicha, de seguridad y eficacia, ¿no? Al final de esta evaluación tenemos que llegar a una conclusión sobre el riesgo-beneficio del medicamento. No hay ningún medicamento que haga algo bueno que a su vez no tenga algún efecto dañino también. Y entonces se trata de encontrar un equilibrio, ver cuál es la indicación y que asegurar que los beneficios superan a los riesgos. En la parte de calidad, como digo, que es la que yo manejo para un grupo de medicamentos, que son los medicamentos biológicos en general y las terapias avanzadas como parte de ellos. El papel de las agencias reguladoras, digamos, es el jurado de MasterChef o algo así, porque digamos que la fabricación es como el cocinado del medicamento y nosotros seríamos los que tenemos que decidir al final si ese cocinado es adecuado y si lo que sale al final se puede comer y sobre todo si se fabrica de forma reproducible, porque eso es importante. No tiene sentido autorizar un medicamento que luego no se va a poder fabricar o que cada lote que se fabrique sale con unas características distintas. O sea, tenemos que asegurar que la fabricación es homogénea, consistente y robusta y que los controles están ahí para asegurar que siempre vamos a aplicar lo mismo a los pacientes. Reconozco que los evaluadores no tenemos tanto glamour como los de MasterChef, pero digamos que nuestro papel es un poco ese, ¿no? A nivel de calidad tenemos 2 niveles de actuación. Una es in situ, o sea, ir a los sitios donde se fabrica el medicamento y hacer inspecciones in situ, y esto lo hacen nuestros inspectores. Y su labor es asegurar que se cumplen lo que llamamos normas de correcta fabricación, o GMPs en inglés, que son unas normas muy estrictas que incluyen tanto a las instalaciones, que sean adecuadas, como a los equipos, como al personal, desde que tengan la preparación adecuada y que reciban entrenamiento y actualizaciones periódicas, procedimientos de trabajo, controles de fabricación, reactivos, contratos con proveedores. O sea, es realmente un conjunto de normas muy exhaustiva, ¿no? Y la otra parte es la que vemos sobre el papel, ¿no? Aquí tenemos que evaluar toda la información que nos mandan y lo que nos genere dudas o necesitemos más información, pues la tenemos que pedir al fabricante. Y si tenemos dudas, podemos mandar a los inspectores para que vayan allí y confirmen o nos saquen de esas dudas concretas, ¿no? Y tenemos que evaluar todo lo que tiene que ver con el proceso de fabricación, la liberación de cada lote, los agentes adventicios, es decir, asegurar que el proceso sea seguro y no acabe con medicamentos contaminados, ¿no? Y más aún, cualquier cambio que se produzca en un medicamento, en el proceso de fabricación, desde luego, antes de implementarlo, tenemos que autorizarlo. Y eso también conlleva una evaluación previa, o sea, no se autoriza nada sin previa evaluación y ver si afecta al riesgo-beneficio previamente determinado. Y eso ha sido durante toda la vida del medicamento. O sea, no acaba con la autorización de comercialización, sino que luego hay un seguimiento post-autorización que puede ser más o menos estricto dependiendo de las condiciones en las que lo hayamos autorizado. Como he dicho antes, hay veces, la situación ideal sería en la que tenemos datos de un ensayo clínico randomizado, controlado con placebo, doble ciego y con muchísimos pacientes en cada brazo, y entonces al final daremos una autorización con mucha certidumbre. Pero en muchas ocasiones damos autorizaciones basadas en datos puramente preliminares. No sabemos, por ejemplo, cuál va a ser la duración del efecto, simplemente porque tampoco podemos esperar 40 años o 30 años a ver si el efecto se mantiene allí. Entonces, hay veces que tenemos que autorizar el medicamento porque los pacientes, obviamente, están esperándolo en base a datos preliminares, que a lo mejor llegan a 2 años o por ahí,
y no sabemos realmente qué va a pasar a continuación. Y eso es una incertidumbre que al final se incorpora a la decisión o a la evaluación de riesgo-beneficio. Si podemos vivir con esa incertidumbre, autorizamos el medicamento, simplemente le imponemos un seguimiento mucho más estricto por parte del dueño del medicamento, que es la compañía farmacéutica, para que haga seguimiento de los pacientes y nos informe de lo que vaya percibiendo, para ver si encontramos algún fallo de efectividad con el tiempo, a ver si vemos algún efecto adverso que no hemos podido ver en los ensayos clínicos, etcétera. A lo largo del desarrollo, insisto, desde que empieza el desarrollo clínico, las agencias estamos involucradas y a veces es por iniciativa de las compañías farmacéuticas que vienen a solicitarnos asesoría porque quieren, antes de dar un paso, el siguiente paso, quieren asegurar que lo hacen de manera que vaya a ser aceptable a posteriori para los reguladores. Entonces, tenemos unos procedimientos de asesoría científica que son de dos tipos, por lo menos en la agencia española. Los hay asesorías informales y son gratis, en las que discutimos abiertamente y sin ninguna vinculación legal lo que nos presentan y les decimos lo que nos parece, ¿no? Pero luego hay asesorías formales, que es así que hay que pagar una tasa por ellas, en las que les damos un informe escrito con nuestra posición sobre las dudas que manejen. Y al final, como digo, si todo va bien, presentarán una solicitud de autorización de comercialización, que si todo va bien, tras la evaluación resultará positiva y el medicamento saldrá al mercado y tendremos la fase de posautorización, que también es muy estricta, como he dicho antes. ¿Qué procedimientos hay para autorizar? Pues hay un procedimiento nacional que en España lo gestiona nuestra agencia, la Agencia Española de Medicamentos, pero luego hay varios procedimientos europeos que están gestionados por la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. Hay básicamente tres procedimientos europeos, el de reconocimiento mutuo, el descentralizado y el centralizado. Cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? La sede de la EMA está ahora en Ámsterdam, estaba antes en Londres, pero nos tuvimos que ir por el Brexit y ahora está en Ámsterdam. Me gustaría aclarar, para que no quede duda, que la EMA no es la FDA. La FDA, digamos, se asemeja más a una agencia nacional europea. La EMA es una red de agencias nacionales, es decir, todas las agencias nacionales somos parte de la EMA. Entonces, cuando se dice que la EMA aprueba, realmente estamos diciendo que todas las agencias nacionales hemos aprobado un medicamento o hemos tomado una decisión o hemos sacado un informe, una advertencia sobre riesgos de un fármaco. La EMA hace de secretaría, digamos, y de coordinador, pero luego el trabajo real lo hacemos los evaluadores, los expertos en las agencias nacionales, que obviamente necesitamos mucha organización porque somos ahora 27 países más 3 países asociados para ponernos de acuerdo. Entonces, luego tenemos comités, tenemos grupos de trabajo en los que vamos representantes de cada agencia y allí hacemos las discusiones que tengamos que hacer y al final, en el mejor de los casos, tenemos una opinión conjunta, ¿no? El procedimiento centralizado probablemente es el más robusto que tenemos. Es obligatorio para una serie de medicamentos por ley. O sea, no se puede ir a una autorización nacional si tu medicamento es biotecnológico, terapia avanzada, o está indicado para cáncer o para una serie de cosas. Es un procedimiento muy regulado, tiene un máximo de evaluación de 210 días, o sea que no es mucho. La realidad es que en la mayoría de los casos los medicamentos tardan en autorizarse pues cerca de 2 años, pero digamos que el tiempo no es imputable a los evaluadores, que somos nosotros, sino que las compañías tienen ciertos momentos en los que el reloj nuestro se para porque les hemos pedido información adicional. Y entonces, cuanto más inmaduros sean los datos que presentan al principio, pues más problemas tenemos para interpretarlos, más datos adicionales les pedimos y, por tanto, más tarda el procedimiento total. Pero nuestro tiempo son 210 días, que, como digo, se pueden alargar a 2 y hasta 3 años, en general porque las compañías necesitan más tiempo para aportar los datos adicionales que les pedimos, ¿no? Perdón, acabo ahora. En el procedimiento centralizado
La autorización es única en la EMA y la compañía puede poner el medicamento en todos los mercados a la vez. Y nos quedan de responsabilidades nacionales dos cosas: la autorización de ensayos clínicos, que es previa a la comercialización, y el establecimiento de precios y el reembolso, que es posterior, que, como digo, las agencias ahí no participamos. Como se me está acabando el tiempo, aquí quería poner que cada vez hay menos procedimientos nacionales y más procedimientos europeos. Como veis en la esquina inferior izquierda, ahí están los datos del año 2021 de los procedimientos utilizados por los medicamentos autorizados en España. Esto eran 4 pinceladas sobre los medicamentos biológicos, que son muy complejos. Me voy a centrar en un tipo de ellos, que son las terapias avanzadas, que tienen una regulación adicional, aparte de toda la regulación de los medicamentos, y es por su naturaleza específica, ¿no? Hablamos de medicamentos de terapia génica, medicamentos de terapia celular, somática e ingeniería de tejidos, o sea, productos en los que se utilizan células o tejidos, en muchos casos células madre de diferente tipo, ¿no? Aquí entraría el Luxturna, que es un medicamento que sé que conocen muchos de ustedes muy bien. Es un medicamento de terapia génica. Aquí hay algunas partes de la ficha técnica. Está basada es un vector de un virus, que es un virus adeno asociado, que es un vector que está muy de moda ahora en desarrollos clínicos de terapia génica, porque es bastante seguro. Es un virus que nos infecta de manera natural a casi todos y no nos produce ninguna patología. Entonces, eso se utiliza como vector para transferir el gen que esté defectuoso. En el caso del Luxturna, el RP65. Vale, lo voy a dejar aquí porque se me acaba el tiempo, pero estaré encantado de contestar preguntas. Muchísimas gracias.